Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Voy a pedirle que levante las manos aquí la persona que nunca ha escuchado de Cristo, nunca ha ido a una iglesia. Levante la mano el que nunca ha escuchado de Cristo, una persona que tal vez nunca se le ha hablado del Evangelio. Perfecto, todos han escuchado en algún momento. Muy bien, vamos a venir al Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, vamos a estar de los versículos 46 al 50. Puede abrir sus Biblias digitales o impresas. Asimismo, le damos la bienvenida a las personas que nos visitan por medio de las redes sociales. Le invitamos a darle like, suscribirse, compartir los mensajes de la iglesia para poder llegar a más personas y que el Evangelio de Cristo sea diseminado a lo largo y ancho de este país y del mundo entero. En el nombre de Jesús. Lucas capítulo 9, vamos a estar del versículo 46 al 50. Para los que nos visitan, yo estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, por si notan alguna variación con su versión, es por esa razón. Y si quieren encontrarla, está gratuitamente en Bible Gateway, ahí la pueden encontrar, digital o impresa, como la tengan, no hay problema. Arrancamos diciendo en el versículo 46 lo siguiente: en cierta ocasión, los discípulos comenzaron a discutir acerca de quién de ellos era el más importante. Cuando Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un niño y poniéndolo junto a él, les dijo: cualquiera que reciba a un niño así en mi nombre, me recibe a mí. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el más insignificante entre todos ustedes es el más grande de ustedes. Entonces Juan le dijo: maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohíban, porque el que no está en contra de nosotros, está a favor de nosotros. Amén. Bien, decíamos, para las personas que de pronto nos están visitando, durante estos meses hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas, y a la altura del versículo en el cual nos encontramos aquí, nos damos cuenta que ya los discípulos pues tenían cierto tiempo de caminar con Jesús. Ya aproximadamente tenían pues más de año y medio, aproximadamente 2 años de caminar con Él. Y obviamente había un aprendizaje constante de los discípulos a la hora de andar con el Maestro. Había cosas que ellos estaban aprendiendo de Él que nosotros hoy, digamos, que damos por sentado, pero que para ellos todavía era una duda existencial. No sabían exactamente quién era Jesús y qué se correspondía que ellos tenían que hacer. Nosotros hoy sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, pero para ellos era de pronto un rabino más. Y vemos cómo en capítulos anteriores, en un momento que Jesús les pregunta a ellos y les dice: ¿quién dice la gente que yo soy? Los discípulos responden y dicen: unos dicen que vos sos Juan el Bautista, otros que sos Elías, otros que sos un profeta que ha resucitado. Es decir, no había un consenso entre los discípulos. Y así como no había un consenso con respecto a la identidad de Jesús, pues tampoco ellos estaban muy claros en el marco de acción, en el alcance que se suponía que ellos tenían que realizar. Entonces Jesús, en todo tiempo, en su preparación de los discípulos, pues les fue mostrando a ellos cuál es su identidad, cuál era en aquel momento para ellos, pero también lo que correspondía que ellos hicieran aquí en la tierra. Y vino mucha corrección de parte de Jesús. Así como nosotros también hoy en día necesitamos que el Señor a veces nos afine ciertas tuercas, ¿verdad? Nos apriete las clavijas en algunos lados para poder entender a qué nos ha llamado. Asimismo, los discípulos estaban en un proceso de preparación con Jesús, de conocerlo, de conocerse, de saber a qué los había llamado el Señor. Y había aspectos de su vida pues que necesitaban ellos presentar delante de Dios para crecer. Y eso es justamente gran parte de lo que vamos a ver hoy. El título del mensaje es El llamado a la madurez espiritual. El llamado a la madurez espiritual. Nos comenta la Escritura que ellos estaban pues discutiendo, y pensemos en hombres adultos de más de 18 años, probablemente muchos entre la edad de Jesús, 30, 31, 32 años, discutiendo sobre este aspecto. Dice que Jesús se los encuentra hablando de quién es el más importante. Imagínense a estos, como dice la gente, estos manganzones, ¿verdad? Ya gente grande, de caminar con Jesús, de ver al Hijo de Dios en estas conversaciones. ¿Y quién va a ser el más grande de nosotros que está aquí? Jesús dice que Él los interpele y les habla y comienza a enseñarles. ¿Qué hace Jesús? Dice que toma a un niño, lo pone junto a Él y entonces les comenta a ellos: el que recibe a un niño como este,
me recibe a mí, es decir, a Jesús, y al que me envió, refiriéndose al Padre. Y esto es pues particular para ellos porque en la cultura en la cual se encontraban, pues si bien los niños desde los 12 años se les comenzaba a hablar del Señor, en las culturas circundantes y en ese momento la cultura romana, que era la que los estaba a ellos dominando, los niños era algo prácticamente de descarte, al punto que si un niño tenía una imperfección física, ellos podían prácticamente matarlo, muchos los mataban o los descartaban. Los niños era pues una población irrelevante totalmente para la cultura que los estaba dominando en ese momento. Al colocar Jesús entonces un niño a la par de ellos y decirle que el que recibe a un niño recibe al Padre, les estaba dando una gran lección que vamos un poco a desarrollar más adelante. ¿Qué vieron en ese momento e hicieron los discípulos después de este acontecimiento? Nos dice que se acerca Juan y él seguramente al ver la corrección que Jesús les está dando, pues dice, cambiemos un poquito el tema. Jesús, vieras que nos encontramos un hombre por allá en cierto lugar que estaba orando y estaba expulsando un demonio de unas personas y lo hacía en tu nombre y se lo prohibimos porque no andaba con nosotros. Solo le faltó hacer como la Chilindrina, ¿verdad? Con Kiko, chusma, chusma, y sacarlo. Porque no andaba con nosotros, le dice. Y Jesús lo corrige con estas palabras: no se lo prohíban, porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. ¿Y por qué era importante este asunto para los discípulos? Bueno, por un lado, para que ellos comprendieran que Jesús pues ama y recibe a los niños. Y no solamente estaba la lección que vamos a ver dentro de unos minutos con respecto a esto, sino que para el Señor los niños sí son una población totalmente importante. Cosas como las que acaban de hacer Eduardo y Andrea, de presentar a esta niña delante del Señor. Y lo que comentábamos durante la oración que nos dice la Escritura: instruye al niño de pequeño, para que cuando sea grande, pues no sea parte del camino del Señor. ¿Qué es lo que hace el mundo y qué es lo que hace el diablo detrás del mundo? Destruye al niño de pequeño para que cuando sea grande le cueste 10 veces más acercarse al Señor. Y nosotros tenemos que tener pues esa sabiduría, esa sagacidad, para entender que nuestros niños desde ya tenemos que protegerlos, instruirlos y guiarlos en los asuntos del Señor, porque Dios se los presta a usted por un tiempo totalmente corto. O sea, 16, 17 años es un tiempo corto y es un tiempo ya marcado en el cual usted va a poder sembrar sobre ellos algo, una verdad, y después de eso ellos van a caminar con lo que usted les dio. Y esa es su responsabilidad. Ellos van a andar en la vida con ese bagaje de conocimiento, con lo que usted les modeló a esos pequeñitos. La iglesia como tal invierte también en enseñar a los niños, porque son una población para Dios importante. Muchas veces existe pues esta psicología social de que los niños, como son pequeños y no piensan mucho, dicen las personas, entonces no se les dan atención, pero son una población dentro del reino de Dios que se tiene que atender, que se tiene que cuidar, porque el Señor tiene planes con ellos. Así como con los adultos que ya estamos aquí y Dios ha hecho y seguirá haciendo cosas, los niños son una población que Dios utiliza. Podemos ver en la Escritura cómo el Señor utilizó a Samuel, siendo un niño pequeñito, para darle un mensaje de parte de Dios al sacerdote Elí en aquel momento. Y hemos visto cómo niños aquí pequeños Dios les ha hablado a través de sueños, les ha mostrado cosas. Entonces, el llamado a los padres y a aquellos que tienen niños en sus familias es a que oremos por ellos, a que los instruyamos en las cosas del Señor y los guiemos para lo que el Señor tiene en sus vidas. Podemos ver también, por otra parte, que el valor que Dios le da a las personas no tiene nada que ver con las posesiones, con lo que sabe, ni con los méritos. Él toma a un niño y lo presenta y dice que el que lo recibe a él, recibe al Padre que lo envió. Es decir, el valor de un ser humano es totalmente tácito, simplemente porque es ser humano. Y aquí con esto podemos ya empezar a hacer el entronque con respecto a lo que significa para nosotros esta lección y a lo que Dios estaba apuntando en este momento para los discípulos, que es que lo que los estaba motivando a ellos para hablar y estar buscando quién es el más grande, quién es el más importante, pues básicamente era una razón egoísta y orgullosa que había en sus corazones.
Ya ellos imaginaban probablemente cuando Jesús fuese establecido como rey, como rey en su imaginario de lo que pensaban que el Mesías iba a ser en ese momento, y entonces cuál iba a ser el vicepresidente y el vicemesías y los diferentes cargos que iban a haber. ¿Quién va a ser el más importante? Ya empezaron ellos a meter la política en el asunto y el Señor los corrigió. Ahora, después de esto, en el relato, se nos dice que cuando Jesús viene a corregirlos, porque ellos le prohíben a aquel hombre que estaba expulsando demonios que lo hiciera, Él les dice lo siguiente, que el que no está en contra de ellos está a favor de nosotros. Nos enseña esto, podemos aprender cómo Cristo, cuando vino a la tierra, Él no vino a fundar una religión. Muchas veces a lo interno de la iglesia y dentro de los ámbitos cristianos, este es un tema que se presta para divisiones, que si uno es bautista, el otro es evangélico, el otro es católico, y toda esa conversación más bien ha hecho más daño a la iglesia que otra cosa. Vea, cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, no va a ocurrir que vayan a colocar un montón de filas diferentes y digan, pasen por aquí los evangélicos, pasen por aquí los católicos, por aquí los bautistas. Eso no va a ocurrir. Lo que va a pasar es que el Señor nos va a llamar a todos y entonces en ese momento, conforme estemos pasando, nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que aprendiste de la palabra? Cada uno de nosotros. Dice la palabra que vamos a dar cuenta de cada palabra ociosa que dimos y de cada acto en esta tierra. Entonces, no nos preocupemos por tener una etiqueta de una denominación o por identificarnos con un grupo en particular ni por hacer divisiones. Preocupémonos que nuestro enfoque sea verdaderamente vivir no mandamientos de hombres, sino lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra del Señor, porque es con base en eso que nosotros vamos a ser evaluados últimamente. Con lo que usted y yo aprendimos, sí, pero con lo que hicimos. La palabra de Dios nos dice ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Quién está aquí? Ser oidores y hacedores de la Escritura. Entonces estamos diciendo que el tema de la prédica es el llamado a la madurez espiritual. Si retomamos el tema de la conversación que estaba teniendo Jesús con los discípulos respecto al más pequeño y el más grande, nos damos cuenta que la percepción que tiene Dios, la idea de Dios, de la grandeza, de lo genial en esta tierra es muy diferente de la que nosotros tenemos. Que estaban hablando los discípulos, quién es el más importante, es decir, quién es el más cool, quién es el más genial, y nosotros vivimos en una sociedad que está pues obsesionada con la grandeza. La gente siempre está pensando quién es el más importante, quién es el número uno, quién tiene el mejor carro, quién tiene esto, quién tiene lo mejor. La sociedad en la cual nosotros estamos está obsesionada con la grandeza, está obsesionada con la genialidad, está obsesionada con lo cool. Y muchas veces detrás de esa obsesión con la grandeza, verdaderamente detrás de eso, lo que se esconde es un orgullo. Y detrás del orgullo también muchas veces lo que hay es inseguridad. Porque cuando una persona busca ser orgullosa, busca destacarse, busca ser el mejor en algo, puede hacer que haya un motivo de excelencia. Puede hacer que usted diga, no, pastor, es que yo todo lo que hago, lo hago por excelencia. Y eso es bíblico, perfecto. La palabra de Dios nos manda a ser excelentes y usted tiene que ser excelente. Pero hay muchos casos en los cuales detrás de la excelencia se esconde un orgullo o una inseguridad, que son primos. ¿Qué es lo que hace una persona insegura o una persona orgullosa que viene a hacer lo mismo? Pues básicamente coloca una estructura de soporte que le ayude a cubrir y compensar sus inseguridades, sus carencias, para poder entonces proyectarse allá afuera como el más fuerte, como el más grande, como el más inteligente, etc. Por esa razón, Jesús viene en este momento y les habla a ellos y coloca a una persona totalmente desposeída de los atributos que ellos pensaban que les iban a hacer calificar como el más importante, un niño. Y les dice, el que lo recibe a ellos es el más importante. Pero no queda ahí la idea, porque Él les habla y les dice, porque el más insignificante entre todos ustedes es el más grande de ustedes. ¿Qué es el más insignificante en el pensamiento bíblico? ¿De qué se está hablando aquí? Se está hablando de humildad. ¿Hola? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura respecto a esto? Nos dice Romanos 12:3, por la gracia de Dios que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe
que Dios repartió a cada uno. ¿De qué nos está hablando la Escritura? Que nosotros tenemos una idea de nosotros mismos, hay un concepto correcto de nosotros mismos que tenemos que buscar, que la palabra de Dios nos dice que es un mandamiento, es decir, usted poder verse en el espejo y no como la caricatura esa, no sé si la han visto, que anda en las redes sociales, que aparece un gatillo viéndose en el espejo y en el espejo lo que se refleja es un león gigantesco como Simba. Y está el gatillo así, se ve en el espejo y ve el semejante león. Bueno, así nos pasaba a muchos en el pasado. O lo contrario, está el gatillo, se ve en el espejo y lo que ve más bien es como un renacuajo, ¿verdad? Se ve totalmente distorsionado. Porque eso es lo que hace verdaderamente cuando una persona no tiene el concepto correcto de usted mismo. Entonces, el orgullo, que es primo de la inseguridad, se puede manifestar en alguien, en hacerle ver más grande de lo que es, o por debajo de lo que el Señor ha hecho de esa persona. Y nosotros tenemos que aprender a vernos a través de los ojos de Dios. Repita conmigo, voy a verme a través de los ojos de Dios. Porque si usted no aprende a mirarse a través de los ojos de Dios, usted va a aprender a mirarse a través de lo que la sociedad le enseña. Entonces, va a querer verse como el chavalo de Men's Health o va a querer verse como la mujer de Women's Health. Entonces, ¿cuáles son las personas exitosas en la vida? Los ídolos del mundo, lo que el mundo presenta, lo que la sociedad a usted le muestra constantemente. Los que crecimos en la era de Baywatch y Beverly Hills 90210, entonces usted dice, qué cool. Unos dicen, yo voy a ser Brandon, la otra dice, yo voy a ser Hillary, ¿verdad? Por ahí se confiesan con las risas. Eso pasa. El ser humano aprende por un modelaje. Aprendemos de los ídolos del mundo. Y lo interesante es que la Escritura nos dice que cada uno tenga el concepto correcto de sí mismo. Yo le hago una pregunta. ¿Usted se conoce en Dios? Qué preguntilla, ¿verdad? ¿Quién lo ha definido a usted? A través de los ojos de quién se ve usted. No, es que yo me veo a través de los ojos de la usurpadora. El Señor reprenda al diablo. Yo me veo a través de los ojos de las novelas, o me veo a través de los Power Rangers. Nos vemos a través de lo que nos enseñó la cultura. Y nosotros tenemos que aprender a mirarnos a través de los ojos de Dios, vernos con su perspectiva. Porque en el momento que eso comienza a acontecer, entonces usted va a poder hablar verdad, va a poder pensar de usted mismo y no va a estar tan ocupado, tan obsesionado con ser cool y con ser genial. Hay personas que están tan obsesionadas que eso, que su discurso, su apariencia constantemente buscan proyectar algo. ¿Qué es lo que proyectan? Una gran carencia que hay aquí adentro. Y lo que Dios quiere es que verdaderamente usted esté tan llano, tan plano, tan configurado, tan seguro de usted en el Señor, que usted no necesita recorrer a nada de eso. No le importa eso. Y eso en esencia y sustancia es la humildad, es usted conocerse en Dios, saber quién es usted en el Señor. Y entonces esa cantidad de recursos, de tiempo, de inversión que gastas en otras cosas para poder paliar esas carencias, desaparecen. Y comienzas a aceptarte como el Señor te hizo y a caminar en la vida como el Señor lo quiere. Ahora, ¿cómo hacer para detectar si hay orgullo en nuestra vida? Hay unas preguntillas aquí de ubicación que nos ayudan a nosotros a darnos cuenta. ¿Piensa usted demasiado en usted mismo? Es decir, ¿está usted obsesionado con usted? Son esas personas que pasan y se ven en el espejo y es como aquí, ¿verdad? Para allá y luego dan la vuelta y otra vez se vuelven a ver y luego para el otro lado. O van, hablan en un lugar y salen e inmediatamente viene esta nube de pensamientos. Uy, ¿cómo me habré escuchado? ¿Cómo lo habré dicho? La. Demasiado obsesionados con ellos. ¿Utiliza usted el pronombre yo en casi todas sus conversaciones? Es que yo aquí, es que yo aquí, yo hice, yo deshice, es que yo no estoy de acuerdo con esto, es que yo opino, es que yo por aquí, es que yo por allá. Hay demasiado yo en su conversación. ¿Le importa demasiado lo que las personas opinan de usted? ¿A cuántos le importa mucho lo que la gente opina de usted? Y no está mal. La palabra de Dios nos dice que tenemos que cuidar nuestro testimonio allá afuera, pero cuando eso pesa demasiado, tenemos que ver qué es lo que debe pesar más, la opinión de la gente o la opinión de Dios. ¿Hola? ¿Qué te pesa más a ti? ¿Qué te importa más, lo que dice la gente o lo que dice el Señor?
Y esas cosas, cuando nosotros aprendemos a nivelarlas en el Señor, verdaderamente nos van dando carácter, nos enseñan a caminar como el Señor quiere. Porque va a haber momentos en la vida en los cuales usted se va a ver en un punto en el cual o honras lo que la gente dice y lo que la sociedad te está pidiendo, u honras al Señor. ¿Sí? Y cuando las personas no han aprendido a rendir eso delante de Dios, lo que Dios opina versus lo que opina la sociedad, les afecta mucho. ¿Insiste usted demasiado en que le den su lugar? ¿Es usted hipersensible? Que es algo que en esta sociedad en la cual estamos hoy se ve demasiado. Usted se acerca a una persona a hacerle una crítica constructiva y usted le habla con todo el amor y le dice las cosas y fue como si usted más bien le hubiera dado el peor insulto. Se enojan, se resienten, no se les puede decir nada, son hipersensibles. Muchas veces detrás de eso lo que hay es una gran inseguridad, falta de someterse, falta de humildad, que las personas no se dejan ser corregidos. ¿Y por qué es importante que nosotros desarrollemos esta humildad que estamos viendo hoy en este llamado a la madurez? Porque Dios nos corrige constantemente, ¿sí? ¿Y por qué nos corrige Dios? Porque la palabra de Dios dice que al que tomo por hijo o hija, lo disciplino. Dice que Él, al que ama, disciplina. Entonces, muy sencillo, esto es como que usted sea un papá, tenga hijos, ¿y qué hace usted con sus hijos? ¿O qué debe hacer usted con sus hijos? ¿Disciplinarlos? Hoy en día hay filosofías que nos dicen que a los niños déjelos ir con el flujo, go with the flow, déjelos que sean como una iguana libre en la selva y que hagan todo lo que quiera. ¿Y sabe cuál es el gran peligro de eso? Que la Escritura nos dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Qué es ligar? Es como que usted agarre aquí una soga y amarre esto, así ligado, amarrado, la necedad al corazón del niño. Lo cual implica que si usted no toma a esos pequeñitos desde que están así y les va enseñando esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y usted espera que go with the flow y que vayan con el flujo y ellos se formen, más bien les está haciendo un gran daño. Usted necesita marcarles límites. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos los establece. Y esa va a ser la norma y la normalidad en la cual nosotros como padres vamos a tener que educarlos a ellos para que aprendan a conocer a Dios a través de nosotros. Si a través nuestro ellos no aprenden lo que es el orden y la disciplina, les va a costar muchísimo después poder aprenderlo por sí solitos con el Señor. Entonces, es importante, retomando esto al punto en cuestión, cuando una persona es hipersensible, que se presente delante del Señor y evalúe si detrás de esa hipersensibilidad hay rebeldía, hay inseguridad, para permitir que Dios nos corrija. ¿Quién dice amén? ¿Es usted propenso a la envidia? Cuando una persona es propensa a la envidia, lo que percibe en su corazón es que allá afuera hay algo que le está faltando. La pregunta es, ¿acaso Dios lo hizo usted incompleto? ¿Verdad que usted salió del vientre de su madre completo? Y cuando se vaya, no se lleva nada. El Señor nos hizo completos en Él. Dice la Escritura que la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, es decir, Cristo, es el que tiene que saturar, llenar las carencias en nuestra vida para que podamos andar en esta tierra verdaderamente compactos, conociéndonos, conociendo al Señor y poder hacer lo que el Señor quiere. Vea lo que nos dice Romanos 12:16 con respecto de esto de la humildad. Nos dice, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Vea qué consejo, asociándose con los humildes. Cuando una persona más bien tiene orgullo, lo que busca es hacer mancuerna con personas que tienen exactamente lo mismo, en los cuales hay orgullo para fortalecer entre su mismo idioma esas carencias. Pero nos dice aquí, asociándonos con los humildes, que usted pueda compartir con personas que tienen estas características. Es un consejo de la Escritura que nos enseña inclusive a evaluar nuestras relaciones sociales, con quién me asocio yo y por qué razones me siento mejor con estos grupos que con estos otros. ¿Qué estoy buscando compensar? ¿Qué estoy buscando en ese grupo con el cual me estoy reuniendo? ¿Sí? Ahora, entremos en el tema de
la corrección que Jesús trae a los discípulos por causa del demonio que ellos estaban buscando, el muchacho que estaba expulsando demonios. Nos hace ver en la corrección de Jesús cuando les dice que el que no está en contra de ellos, está a favor de ellos, que el ministerio, es decir, servirle a Dios no es un monopolio. Dios no escoge un grupito aquí pequeñito y dice, Federico y Luz Helena y Alejandro, ellos son los que yo voy a usar y Vanessa también, pero todos los demás se quedan descolados. No, el Señor nos llama a todos, Él quiere que todos le sirvamos. Ayer en la clase del discipulado estábamos haciendo un taller sobre los dones espirituales y fue muy bonito porque habíamos como 15 personas, calculo, y Dios fue utilizando a cada una de las personas que estaban aquí y pudieron ver todos los que estaban en sus diferentes estados de madurez espiritual, cómo Dios puede trabajar a través de todas las personas, lo cual es el cuerpo de Cristo. Dios no escogió a los líderes para que sean el cuerpo solamente. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, es decir, aquellos comprados por la sangre del Cordero. ¿Qué nos dice la Escritura con respecto a esta verdad? Primera de Corintios 12, 21 al 26 dice esto: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco puede la cabeza decir a los pies, no los necesito. En realidad, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y a los que nos parecen menos dignos los vestimos con mayor dignidad, y a los que nos parecen menos decorosos los tratamos con más decoro, porque eso no les hace falta a los que nos parecen porque eso no les hace falta a los que nos parecen más decorosos. Pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que, si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen. Y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. ¿Qué podemos ver acá? Cuando el Señor nos habla del cuerpo de Cristo, básicamente se refiere a cada uno de los que estamos aquí presentes. Y la ilustración que utiliza apunta a que cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo, como asimismo los órganos al cuerpo del ser humano. Y cada órgano es importante. Usted no puede decir, bueno, voy a prescindir del hígado, o voy a prescindir de un ojo o de un dedo. Aún el dedo pequeño, ¿qué tan útil es? Cada una de las partes de nuestros cuerpos tienen una función, y asimismo usted tiene que aprender a verse en los caminos del Señor. Dios tiene un plan, una función, un uso con usted en el reino de Él. ¿Quién dice amén? Ahora bien, esto que estamos viendo, cuando hablamos del llamado a la madurez espiritual, nos enseña algo muy interesante, y es un punto de anclaje en esos dos textos que acabamos de ver, el asunto de la inmadurez de los discípulos con la conversación de los niños, y luego la censura que ellos hacen del hombre que estaba expulsando demonios. Hay un anclaje interesante aquí que nos permite relacionarlo con el tema de la madurez espiritual, y es cómo la inmadurez, no la madurez, sino la inmadurez en un cristiano puede abrirle puertas al diablo. Veamos cómo estos discípulos, por su inmadurez, estaban obstaculizando una obra del Señor. Pero pensemos, y esto es parte como de la médula de lo que vamos a aprender hoy aquí, cómo la inmadurez de un cristiano puede abrirle puertas al diablo. Vamos a ver algunos puntos que están aquí presentes. Y lo primero a aclarar por las personas que nos visitan y que de pronto están conociendo del Evangelio es que en un cristiano, es decir, una persona que ha conocido a Cristo, que ha confesado a Jesús como su Salvador y Redentor, esa persona no puede ser poseída por el diablo. El término técnico que utiliza la Escritura para posesión podríamos traducirlo más bien como demonización, y tiene diferentes grados dentro de ese vocablo. Un creyente no puede ser poseído por el diablo, pero un cristiano sí puede ser demonizado. Podemos utilizar una palabra más tropicalizada para nosotros, que es influido por el enemigo en diferentes niveles, conforme esa persona se haya expuesto a cosas o las herencias espirituales que esa persona tenga. ¿Qué nos dice la Escritura respecto a este tema? Antes de ver eso, es importante que entendamos lo siguiente. Muchas veces dentro del cuerpo de Cristo, cuando se habla de estos temas, tiende a haber dos posturas. Están las personas que ven los diablos, como dice uno, hasta en el cornflakes,
¿verdad? Ahí presentes, y están las personas que dicen, no, yo estoy en Cristo y ya yo vencí, no me pasa nada, soy prácticamente inmune, nada va a pasar, y entonces no tienen este tema en el radar. Vamos a descubrir algo muy interesante aquí. Si no fuese importante para un cristiano conocer cómo ataca el diablo, ¿por qué la Escritura nos va a mandar a usar una armadura espiritual? Lo que vemos en Efesios 6. Si no fuese importante, ¿por qué tendríamos que llevar cautivos los pensamientos inconsecuentes? Si no fuese importante, ¿por qué se nos recuerda que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra no contra personas, en otras palabras, sino contra demonios? Si no fuese importante, ¿por qué se nos advierte que los demonios pueden engañar a un cristiano? Si no fuese importante, ¿por qué se instruye al cristiano a no darle un punto de apoyo al diablo? Si no fuese importante, ¿por qué nos indica la Escritura que debemos estar alertas y ser sobrios como una estrategia para mantenernos alejados del enemigo? Vemos ahí 7 razones bíblicas en las cuales la Escritura le habla a creyentes, ni siquiera a una persona que está allá afuera, porque eso es para el diablo, dice pan comido, ya están. La gente que está aquí adentro. Vemos cualquier cantidad de consejos, buenas prácticas que nosotros debemos tener para poder no darle un pie al enemigo y que no nos ataque. Ahora, ¿cómo influyen entonces los demonios en los cristianos? Vamos a ver algunas de las operaciones que utilizan los demonios para atacar a un creyente. El primer punto que vamos a ver es que los demonios pueden usar a otras personas, es decir, un ataque indirecto, a otras personas para desanimarnos. Nos dice Mateo 16, 23. Pero él, hablando de Jesús, pero él se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, me eres un tropiezo, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. ¿Cuál es el contexto que estaba pasando? Jesús tenía que ir a su crucifixión y nos dice que aparece Pedro en escena. Pedro era uno de los discípulos más importantes de Jesús, parte de su círculo interno, de los 3 de los 12, Pedro, Jacobo y Juan. Un discípulo importante. Y cuando Pedro se entera que Jesús va a ir a este proceso, a la crucifixión, él lo intenta detener, se atraviesa en el camino de Jesús y le dice: Jesús, ¿no te da pena lo que va a pasar? No hagas esto. Y Jesús no reprende a Pedro, nótese qué interesante, le habla a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Qué es lo que significa esta frase? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro en ese momento? No le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando a lo que estaba manejando a Pedro. Y Pedro no se había dado cuenta. ¿Qué podemos ver en esto aquí? Que el enemigo había trabajado el pensamiento y las emociones de Pedro para tomar una acción pareciendo correcta, una buena intención, pero que estaba en contraposición con el plan de Dios. ¿Será posible que el enemigo pueda influir en sus emociones y pensamientos para que usted vaya en contra del propósito de Dios? Lo acabamos de ver con los discípulos. Le prohibimos a esta persona no expulsar demonios por una inmadurez. Vemos la importancia y el lugar que tiene el que nosotros maduremos espiritualmente. Porque si una persona no está madura, el enemigo viene y simplemente le afloja las tuercas, le toca las emociones, le pone un pensamiento, un dardo, y usted ni se va a dar cuenta. Y a partir de eso lo va a querer manipular. Vemos un segundo caso. ¿Qué más puede hacer un demonio o un cristiano? Puede tentarlo. Este es directamente. Primera de Corintios 7:5 nos habla: no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para dedicarse a la oración, pero vuelvan a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. ¿Cuál es el contexto de fondo en el asunto? Le está hablando a los matrimonios. Y el Señor les habla aquí a través del apóstol, les da un consejo y les dice: no dejen de juntarse. ¿A qué se refiere con juntarse? No dejen de estar juntos y darse cariño, es decir, relaciones sexuales. No dejen de juntarse, a no ser que sea por un tiempo, para que se dediquen a la oración. No sea que el enemigo más bien los vaya a tentar por afuera. Quiere decir que Satanás observa las parejas y él sabe, por la naturaleza humana y por viejo y por puerco, dijo, ¿verdad? Betty la fea, que el ser humano tiene ciertas cositas, tiene hormonas, y las hormonas no se convierten cuando uno viene a Cristo, ¿sí? Las hormonas no se convierten y no son malas.
Pero el enemigo sabe que el ser humano tiene un impulso normal, natural. Que usted tenga un impulso y una libido quiere decir que usted es normal, no es que usted es más pecaminoso que nadie. Pero así como ese impulso, usted tiene que aprender a canalizarlo hacia Dios en el contexto correcto, ¿verdad? Lo mismo tiene que pasar. O sea, por ejemplo, pongamos un ejemplo de esto, la nutrición. El hambre es un impulso, lo mismo que la sexualidad. Usted puede llenar su hambre natural comiendo comida chatarra o puede llenarla con buena comida. Lo mismo en el sexo. Si una persona no aprende a conducir ese impulso en el lugar y en el contexto correcto, a los solteros obviamente esperando el matrimonio, y aún los casados al contexto correcto que es el vínculo matrimonial, entonces el enemigo podría utilizar ese impulso, ese mal hábito que la persona no ha sabido conducir para tentarlo, en su abstinencia o en su desorden de pensamientos. El enemigo puede venir a tentar allí. Vemos aquí una tentación directa hacia los matrimonios y un consejo para aquellas parejas que estén casadas: no dejen de unirse, es decir, tiene que haber una frecuencia. ¿Cuántas veces dice la palabra de Dios? No habla de un número exactamente, ¿verdad? Pero tiene que haber una constancia en el asunto, tienen que ser intencionales en eso porque hay un ataque del enemigo a los que no lo realizan. Punto 3, ¿qué puede hacer los demonios contra un cristiano? Pueden influenciar nuestras emociones directamente. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántas veces usted ha sentido temor? Levante la mano. Gente más carga, solamente como 5. ¿Quién ha sentido temor en algún momento? Todo ser humano hemos pasado por ahí. Es la emoción primaria producto de la caída del pecado. Y el temor, si bien puede ser una emoción propia humana, muchas veces puede ser inducido por el enemigo. Es decir, Satanás puede venir a colocarle a usted un temor y ese temor puede abrir puertas. La palabra de Dios nos dice: lo que temí me sobrevino. Dice la Escritura: el temor del hombre pondrá lazo. Entonces, el temor, usted tiene que verlo como una patechancho, literalmente, espiritualmente hablando. Muchas veces el enemigo viene y por medio del temor comienza a trabajar a las personas en una enfermedad, en algo que le puede pasar, y a partir de eso después lo empieza a atacar en esa dirección. Hemos visto gente que por un espíritu de temor están enfermos y Dios viene y quita el espíritu de temor y lo sana. No era una enfermedad física, era un espíritu de temor que estaba trabajando el individuo. Entonces, usted tiene que aprender a hacer algo. Nosotros mencionamos aquí constantemente, y es un inventario de pensamientos y de emociones. ¿Cómo así? Un inventario de pensamientos y emociones, es decir, a evaluarse y a pesarse usted en el espíritu y pensar cuáles son esos pensamientos o emociones dominantes en mi vida que de pronto me agobian o que me quieren llevar en una dirección. Producto de ese análisis, usted va a poder llegar a una categorización, que básicamente es 3 categorías básicas, que es: este pensamiento es producto de mi naturaleza humana, ¿es un pensamiento que el Espíritu Santo me está induciendo o es algo que el enemigo me está suministrando? Cualquiera de esas 3 fuentes, algo que viene de Dios, algo que viene de las tinieblas o algo que viene de mi humanidad caída. ¿Cómo me doy cuenta? Por el tipo, por la categoría, por lo que le induce a usted. Si le induce temor, si le induce frustración, eso no viene del Espíritu de Dios. También en oración, cuando llegamos a un tema como el temor, bueno, entonces ya sabemos que no es de Dios porque la palabra dice que no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Es mío o es del diablo? El Espíritu de Dios nos ayuda en oración a poder detectar exactamente cuál es la fuente, la trayectoria y los objetivos que persigue. Y a partir de ese análisis, entonces usted va a poder orar y renunciar a esa influencia para que eso que el enemigo está colocando, esas emociones directamente en su corazón, no le amainen y no lo lleven en una dirección contraria. ¿Qué puede hacer el espíritu de temor? Decíamos, inducir una enfermedad, puede llevarle a usted a afectar las relaciones de amistad, de matrimonio, puede llevarle a no optar por una carrera en algún momento, a emprender un proyecto, a hacer algo que Dios quiere que usted haga. El temor tiene esas capacidades. El temor puede paralizar a una persona. Entonces, los demonios, cada una de las cosas que vamos a ver aquí, pues obviamente vienen y van a trabajar a nivel del alma, es decir, en nuestra mente o en nuestras emociones.
¿Qué más pueden hacer? Pueden incitar odio y violencia. Apocalipsis 2:10 nos dice: no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Muchas veces hay circunstancias que se generan en familias, en lugares, calles específicas en las cuales siempre hay accidentes, siempre alguien se mata en ese lugar, siempre en ese lugar algo desagradable ocurre, y son actividades inducidas, conducidas por este tipo de espíritus. Pueden provocar odio y lo pueden provocar contra la iglesia también. Entonces usted tiene que aprender a detectar si en algún momento una relación de pronto que usted tenga con una persona, con un cónyuge, con un hijo, comienza el enemigo a colocar en su corazón un sentimiento extraño hacia esa persona, un desagrado, un odio, un rencor, y usted hacer ese inventario y decir, bueno, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Por qué yo me estoy sintiendo así? ¿Qué es lo que está matizando mis emociones o mis pensamientos? Para poder presentarlo delante del Señor y darnos cuenta qué es. El salmista nos dice en el Salmo 139, escudriñame, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad, mas guíame por el camino eterno. Al él decir escudriñame, oh Dios, pues obviamente él sabe que a lo interno de él hay cosas que necesitan esa luz del Espíritu Santo, esa sabiduría de Dios para poder detectar qué es lo que está aquí adentro de nuestros corazones. A veces existe esta idea en los seres humanos de que la gente es buena, y la palabra de Dios nos enseña que ninguno es bueno. El mismo Cristo lo dijo. Es más, Jesús hablando del corazón del ser humano y dice, ¿quién podrá decir que ha limpiado su corazón? Entonces el corazón, nos dice la palabra, que es más engañoso y perverso que cualquier otra cosa. Ese es el corazón del ser humano. A usted le puede jugar pasadas. ¿Cómo tenerlo en check? ¿Cómo garantizar que ese corazoncito no haga cositas inadecuadas? Presentándolo constantemente delante del Señor. Si usted no presenta su corazón delante de Él y le permite que lo escudriñe, en cualquier momento el corazón suyo le hace una zancadilla, así como suena. La Escritura nos dice que del corazón salen los adulterios, las mentiras, los asesinatos, los homicidios, etc. Entonces, la niña pochita, por ser la niña pochita, no quiere decir que no tenga cositas. Todos nosotros tenemos que presentar el corazón delante del Señor constantemente. ¿Quién dice amén? ¿Qué más puede hacer un demonio contra un cristiano? Puede afectar el crecimiento espiritual de las personas. Marcos 4:15 dice, algunos son como los sembrados junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada de su corazón. ¿Quién les roba la palabra sembrada? El enemigo. Podemos ver aquí otra actividad de parte de Satanás para detener el crecimiento espiritual de la gente. ¿Cómo lo hace? Que durante el culto, cuando se esté predicando, estén distraídos, estén viendo Facebook, estén pensando en otra cosa, que cuando salen no se acuerden de absolutamente nada. Roba la palabra que está siendo predicada en ese momento. Siguiente, pueden usar personas para traer disturbios en la iglesia. Hechos 16:16 dice, pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro y por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho. Y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. ¿Qué estaba aconteciendo? Estaba el culto, como está esto ahorita, estaba Pablo, se estaba predicando, y había una muchacha con un espíritu de adivinación, y dice que ella comenzaba a interrumpir en el culto. Pablo, hijos del Dios Altísimo, empezó a hacer cosas. ¿Para qué? Para que la atención de las personas durante la predicación estuviera en Betty la Fea, en el calamar y en cualquier otra cosa. Esto nos enseña a nosotros cómo durante el culto, cuando estamos predicando, muchas veces el enemigo puede utilizar gente a lo interno para traer disturbios en lo que está pasando, sea en el culto, sea en la iglesia. Y nosotros como hijos de Dios, creyentes que estamos creciendo, madurando y conociendo cómo son estas operaciones, tenemos que aprender a estar atentos, a mirar no humanamente, sino lo que hay detrás de lo aparente,
para saber qué se está moviendo detrás de una pereza, detrás de un sueño, detrás de un cansancio en una persona, detrás de un desánimo de ir al culto, qué es lo que los está trabajando. Porque lo que el enemigo no quiere es que la gente llegue en ese momento para conocer la verdad y la luz. Entonces se va a valer de lo más burdo y cercano que tenga, si puede usar al perro o al gato, lo que tenga al alcance, para poder entonces distraer la atención de lo que se está hablando. ¿Estamos aquí? ¿Qué más puede hacer el enemigo entonces? Puede provocar situaciones para afectar los planes de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:18 dice: por lo tanto, quisimos ir a verlos y yo mismo lo intenté varias veces, pero Satanás nos lo impidió. ¿No te da pena? Qué increíble. Satanás nos lo impidió. Aquí está hablando Pablo. Entonces, nosotros como hijos de Dios que ya estamos caminando en Él, tenemos que aprender a ver cuando pasan cosas extrañas, inadecuadas, cuando se suscita un acontecimiento que podría venir a estorbar lo que usted tiene que hacer en Dios, ir al culto, y cuando usted le está sirviendo a Dios aún más, porque muchas veces detrás de eso, no siempre pueden haber operaciones del enemigo para desanimarlo, para que usted se desconecte un poquito de las cosas y no sepa qué es lo que el Señor está haciendo, y entonces se estorbe la obra del Señor. Puede colocar personas en la iglesia para afectar la vida espiritual de la misma. Mateo 13:37 dice: Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Cristo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Vean qué interesante. Quiere decir que el enemigo podría traer gente a la iglesia en un momento para traer un disturbio, una cizaña. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Reprender a esa gente que se vaya? Jamás, Dios nos libre. Orar para que esas personas puedan entender lo que está aconteciendo, cuáles son las áreas en ellos que necesitan madurez, crecer, para que entonces el enemigo no le haga la de Derbez, ¿verdad? Les haga el tropiezo, los saque, se distraigan y, ¿verdad?, viene el costalazo después. Y como último punto, pueden ocasionar problemas físicos también. Nos dice Lucas 13:16: y a esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada durante 18 años, no se le habría de liberar, aunque hoy sea día de reposo. ¿Qué nos habla aquí? Una mujer que tenía una enfermedad atada y el Señor viene, atada por el diablo, y Cristo viene y la sana, la liberta. Detrás de enfermedades pueden haber operaciones de las tinieblas también, que Dios quiere sanar. Ahora, ¿por qué mencioné todos estos puntos? Tenemos aquí aproximadamente 8 o 9 puntos también, por una razón muy interesante, y es que cuando usted los estudia, todos estos casos y otros que hay en la Escritura, el 100% de ellos ocurren en el anonimato. El 100%. Es decir, todas las operaciones que Satanás conduce, él trata, se apalanca en que la persona no se entere de que él está trabajando. Y por esa razón, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a tener, repita conmigo, discernimiento. Discernimiento. Y es un llamado a la madurez espiritual. Porque nosotros no somos inmunes. Cada uno de nosotros que estamos aquí, de una o de otra manera, podríamos ser influenciados en alguna de las formas u otras que acabamos de ver aquí, directamente en las emociones, en los pensamientos. Se podría suscitar un evento en algún momento en particular. Y como hijos de Dios tenemos que aprender a ver cómo está trabajando y trabajándonos el enemigo. Si a través de una persona, si a través de una situación. ¿Para qué? Para que usted pueda tomar lo que nos dice la palabra, las armas espirituales en Cristo, que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y entonces podamos avanzar y crecer en lo que el Señor quiere para nosotros como hijos de Dios. ¿Quién dice amén? Entonces, el llamado del Señor, por medio de este mensaje que estamos viendo aquí, de la madurez espiritual, es a entender que madurar espiritualmente es algo que tiene sus beneficios. Usted va a poder agradar al Señor, que es lo más importante, antes que agradarse a usted. Repita conmigo, agradar al Señor está antes que agradarme a mí.
va a poder agradar al Señor, va a poder obedecerlo y también va a poder crecer. Y conforme usted madura y crece espiritualmente, le va a ir restando puntos de contacto y de apoyo por donde el enemigo lo podría manipular en algún momento, hasta vistiéndose de ángel de luz, como lo hizo a través de Pedro. Ve a Jesús,